Hoy vengo a abrirte la puerta a un mundo prohibido, un mundo donde el arte más sublime se mezcla con las pasiones más bajas, donde la lealtad se paga con traición, y donde tres de las figuras más gigantescas del siglo XX colisionaron en una espiral de amor, celos y secretos que se llevaron a la tumba. Quiero que te prepares para escuchar la biografía definitiva, la verdad sin censura sobre una mujer que se atrevió a mirar a los ojos al genio y al monstruo. Hablamos de una historia que la historia oficial ha intentado suavizar, pero que aquí vamos a desgranar con toda su crudeza. Hablamos de Lucía Bosé, la musa del neorrealismo italiano, de Luis Miguel Dominguín, el torero que se creía dueño de todas las mujeres, y de Pablo Picasso, el minotauro del arte que encontró en ella su último refugio de inocencia. Pero antes de llegar a los palacios, a las plazas de toros y a los estudios de pintura millonarios, tenemos que mancharnos las manos de realidad. Para entender por qué Lucía Bosé terminó sentada en un banquillo de los acusados casi a los 90 años, tenemos que viajar al principio de todo. Y el principio no fue bonito. No hubo cunas de oro ni sábanas de seda. Hubo frío, hubo miedo. Hubo el sonido aterrador de las sirenas antiaéreas rompiendo la noche en Milán. Es el 28 de enero de 1931. Europa es un polvorín a punto de estallar y en medio de esa incertidumbre, en el seno de una familia tan campesina y obrera, nace Lucía Borloni. Quiero que visualices ese hogar. No es el hogar de una futura estrella. Es la casa de Domenico y Francesca, gente trabajadora. Gente que se dejaba la piel para poner un plato de comida en la mesa mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La infancia de Lucía no fue un camino de rosas, fue una escuela de supervivencia. Imagina a esa niña con apenas 12 años teniendo que dejar los juegos y la inocencia para enfrentarse al mundo laboral. 12 años. Mientras otros niños jugaban, ella corría por las calles de una Milán bombardeada, trabajando como mensajera en un bufete de abogados. Siente por un momento esa responsabilidad, el peso de tener que aportar en casa, el miedo de cruzar calles destruidas. Esa dureza, esa capacidad de sacrificio fue lo que forjó el carácter de acero que luego le permitiría enfrentarse a los hombres más poderosos del mundo. Antes de continuar con este relato que te va a dejar sin aliento, déjame preguntarte, ¿desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy para desenterrar estos secretos? Déjame tu comentario abajo, y si esta historia ya te ha atrapado, ¿qué esperas para sumergirte por completo en el universo de la verdad sin filtros? Suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula, activa la campanita y únete a nuestra creciente comunidad de buscadores de la verdad. No te vas a arrepentir, el destino es caprichoso, el destino tiene planes que ni nosotros mismos podemos imaginar. De las calles grises, Lucía pasó a un lugar que cambiaría su vida para siempre, la pasticcería Galli. Quiero que te imagines el contraste. Fue la posguerra, la reconstrucción, el polvo. Dentro, el aroma embriagador de los marrons glacés, el dulce olor de la vainilla y el chocolate, y el desfile de la alta burguesía milanesa que iba a comprar sus caprichos. Allí estaba ella, una adolescente dependienta, invisible para la mayoría, sirviendo pasteles a los ricos. Pero un día la puerta se abrió y no entró un cliente cualquiera, entró la historia. Entró Luchino Visconti, el aristócrata marxista, el director de cine visionario, el hombre que tenía el ojo clínico para detectar la belleza donde nadie más la veía. Visconti se detuvo, la miró. No miró a la dependienta, miró a través de ella. Vio la estructura de su rostro, vio la melancolía en sus ojos, vio una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Y entonces pronunció la sentencia, la frase mágica que actuaría como un hechizo. Tienes un rostro para el cine. Piénsalo, ¿cómo te sentirías tú si un genio te dijera de repente que tu vida puede ser otra cosa? Esa validación externa fue la chispa que encendió la pólvora. Visconti no solo le regaló un halago, le regaló un futuro. Fue el catalizador que la impulsó a presentarse al concurso de Miss Italia en 1947. Tenía 16 años. 16. Una belleza que no era común. No era la belleza explosiva y vulgar. Era una belleza hierática, misteriosa, una mezcla de fragilidad y determinación férrea. Y en ese escenario, compitiendo contra mujeres que también serían leyendas como Gina Lollobrigida o Gianna Maria Canale, la dependienta de la pastelería las derrotó a todas.
Lucía Bosé se alzó con la victoria. Y en ese momento, la chica pobre de Milán murió para que naciera el ícono. Esa corona de Miss Italia no fue solo un trofeo, fue un pasaporte para salir de la miseria y entrar en la eternidad. Visconti, fiel a su palabra y a su intuición, la recomendó a los grandes. Aunque Giuseppe de Santis eligió a otra para Arroz amargo, no pudo olvidarla y le llamó para No hay paz bajo los olivos. Pero fue con Michelangelo Antonioni con quien Lucía tocó el cielo. En películas como Crónica de un amor o Las señoras sin camelias, Lucía Bosé perfeccionó un arte sutil y complejo. Se convirtió en el rostro de la mujer burguesa, melancólica y existencialmente perdida. No necesitaba gritar, le bastaba una mirada, un gesto mínimo para transmitir un océano de emociones. La crítica se rindió a sus pies, el público la adoraba. En la década de los 50, ella no era una actriz más, era la encarnación de la modernidad europea. Era sofisticada, era distante, era inalcanzable. Parecía que nada podía detenerla. Hollywood la quería, el mundo era suyo. Pero entonces, en 1955, ocurrió el desastre, o ocurrió el amor, o lo que ella creía que era amor. El director español Juan Antonio Bardem la seleccionó para una obra maestra del cine disidente, Muerte de un ciclista, y para rodarla, Lucía tuvo que viajar a España. Quiero que sientas el choque cultural. Ella venía de la Italia del neorrealismo, de la vanguardia, de la libertad intelectual, y aterrizó en la España de la dictadura franquista, una España gris, cerrada, donde la moral católica y el machismo eran la ley, y en ese escenario hostil apareció él. Luis Miguel Dominguín no era un hombre cualquiera. Tienes que entender la magnitud de su figura. No era solo un torero, era el torero de los intelectuales, era un mito viviente. Había rivalizado con Antonio Ordóñez en ese Verano peligroso que narró Hemingway. Era amigo de artistas, de escritores, era carismático, poderoso, dominaba el ruedo con la misma facilidad con la que dominaba los salones sociales, y tenía una fama de conquistador que traspasaba fronteras. Por su cama habían pasado mujeres como Ava Gardner. El encuentro entre Lucía y Luis Miguel fue una colisión de planetas, fue el choque de dos mundos opuestos. Él representaba el machismo atávico, la tradición, la sangre, el poder bruto. Ella representaba la sensibilidad artística, la independencia, la modernidad. A priori no tenían nada que ver, pero la atracción fue fulminante, violenta e inevitable. Se enamoraron con la intensidad de los que saben que se van a hacer daño. Se casaron en Las Vegas en marzo de 1955, una boda rápida, impulsiva, pero eso no bastaba para la España de Franco. Tuvieron que ratificar su unión por la Iglesia en octubre del mismo año, y con ese sí quiero en el altar, Lucía Bosé firmó, sin saberlo, su sentencia de reclusión. Para Lucía, este matrimonio no fue una suma, fue una resta, una renuncia casi total a su esencia. La sociedad española de los años 50 no permitía que la mujer de un torero fuera una estrella de cine internacional. Exigía una mujer de su casa, una figura doméstica, silenciosa, decorativa. Y Lucía, quizás cegada por el amor, quizás agotada de la presión de la fama, aceptó el papel. Se quitó la corona de reina del cine y se puso el delantal de madre y esposa. Pero Lucía nunca pudo encajar del todo en ese molde asfixiante. El clan Dominguín, la familia y el entorno del torero la miraban con recelo. Para ellos, ella siempre fue la italiana, la extranjera, la rara. No entendía los códigos sagrados del toro, no entendía que la mujer del matador tenía que ser sumisa y mirar hacia otro lado. Y vaya si tenía cosas que ignorar. Aquí entramos, en el terreno más pantanoso y doloroso de su vida. Luis Miguel Dominguín la quería, sí, a su manera posesiva, pero no la respetaba como compañera. Su ego era insaciable. Necesitaba la adoración constante de nuevas mujeres para sentirse vivo, para sentirse el macho alfa. Lucía Bosé, con una honestidad brutal que la caracterizaría hasta el día de su muerte, confesó años más tarde una frase que te hiela la sangre. En cuestión de cuernos, fui una medalla de oro. Imagínate vivir así. Imagínate ser una de las mujeres más deseadas del mundo, haber renunciado a tu carrera, a tu país y a tu libertad por un hombre, y que ese hombre te humille día tras día con otras. Y no eran aventuras discretas, eran escándalos a voces. Dominguín era un depredador. Mantenía relaciones con su propia prima, Maribí Dominguín.
Volvía a los brazos de Ava Gardner cuando se le antojaba, se enredaba con la actriz Miroslava Sterno. Cada noche que él no llegaba a casa, cada rumor que susurraban en las fiestas era una puñalada en el orgullo de Lucía. Ella estaba sola en una jaula de oro. Tenía el dinero, tenía el estatus social, tenía los hijos, pero le faltaba el aire. Se estaba marchitando. La actriz vibrante se estaba convirtiendo en una sombra triste que deambulaba por las grandes fincas españolas. Sin embargo, y aquí es donde la historia da un giro fascinante, fue precisamente su estatus como la esposa de Dominguín lo que le entregó la llave para escapar de esa asfixia intelectual. Ese matrimonio maldito abrió las puertas de un círculo exclusivo al que muy pocos mortales tenían acceso. Un círculo donde el aire era puro, donde la libertad creativa reinaba y donde ella encontraría al hombre que realmente la entendería, no como cuerpo, sino como alma. Fue a través de Luis Miguel que ya conocía al artista por medio de Jean Cocteau, como Lucía entró en la órbita del sol más brillante del arte moderno, Pablo Picasso. Picasso, desde su exilio, sentía una fascinación morbosa por la figura del torero. Veía en Dominguín la encarnación viva de los rituales de sangre y muerte que tanto obsesionaban su pintura. Pero cuando conoció a Lucía, cuando esa italiana de mirada triste y belleza cinematográfica entró en su estudio, algo cambió en la dinámica. Picasso dejó de mirar solo al torero y posó sus ojos negros y penetrantes en ella. El primer encuentro significativo ocurrió en torno a 1958 en el sur de Francia. Picasso vivía en un autoexilio doloroso. Había jurado no pisar suelo español mientras el dictador Franco siguiera respirando. Añoraba su tierra con una desesperación que solo los exiliados comprenden, y de repente llega Lucía. Ella era italiana, sí, pero venía de la España actual. Traía en su piel, en su ropa, en su voz, el aroma de la tierra que él había perdido. Para Picasso, Lucía se convirtió en un conducto vital, en un cordón umbilical que lo conectaba con su patria arrebatada. Pero no fue una conexión inmediata de musa y artista, fue algo mucho más interesante. Picasso, acostumbrado a que todo el mundo le hiciera la reverencia, a estar rodeado de psicofantes, de marchantes de arte que solo veían dinero y de mujeres que se sometían a su voluntad, encontró en Lucía algo que no esperaba, una igual. Ella no le tenía miedo. Ella no le trataba como a un monumento histórico. En las entrevistas que dio décadas después, Lucía recordaba con humor cómo eran sus charlas. Picasso la llamaba, casi suplicando: «Vente, anda, vente aquí, así me hablas un poco de España». Quería alimentarse de sus relatos, pero ella, con esa naturalidad desarmante, le contestaba: «¿Por qué me llamas si te vengo yo a contar cosas de España que tú te las sabes perfectamente?». ¿Te das cuenta de la confianza que implica esa respuesta? Ella desafiaba al genio con cariño, desmitificaba al mito, y eso a Picasso le encantaba. Encontró en la irreverencia cariñosa de Lucía un refugio de autenticidad. Para él, ella no era solo la mujer del torero Dominguín, era una mujer con una inteligencia emocional tremenda, con una sensibilidad artística que su marido jamás llegaría a comprender. Así comenzaron los veranos dorados. Los veranos en la California, la majestuosa villa de Picasso en Cannes. La familia Dominguín-Bossé hacía las maletas y se trasladaba allí, a ese santuario del arte. Y lo que ocurría tras los muros de esa villa es algo que transformaría la vida de todos para siempre. Allí, entre lienzos, cerámicas y el olor a trementina, se forjó una intimidad que haría temblar los cimientos del matrimonio de Lucía y que daría lugar a rumores, leyendas y obras de arte inmortales. Pero para entender lo que realmente pasó en la California, para descubrir cómo Picasso se convirtió en el abuelo de los hijos de Lucía y cómo intentó salvarla de la tristeza de su matrimonio, tenemos que adentrarnos en la segunda parte de esta historia. Porque lo que viene a continuación incluye celos, dibujos secretos dejados en almohadas y la revelación de una traición que quedó impresa en un libro de arte para la eternidad. Hemos vivido la magia de la California y el dolor de la ruptura, pero aún nos queda el desenlace final, el juicio de la vergüenza, la subasta millonaria y la muerte en soledad. Dicen que el pasado siempre vuelve, pero a veces vuelve de la forma más retorcida y cruel posible. ¿Te acuerdas de aquel dibujo extraño del que te hablé, la chombera? La chombera era el dibujo que Picasso hizo en una tarde de bromas en 1963.
Era un garabato genial y grotesco, una mujer con muchas piernas, 7 para ser exactos, sosteniendo un pescado en cada mano. Picasso se lo dedicó a la Tata, a Remedios, la niñera que fue como una segunda madre para la familia. Pero la Tata era una mujer de campo, sencilla, sin pretensiones intelectuales. Cuando vio aquello, se ofendió. ¿De verdad me ve usted así?, le soltó al pintor. Le pareció feo, le pareció una burla a sus piernas enfermas, y en ese mismo instante rechazó el regalo. Se lo dio a Lucía y le dijo una frase que 50 años después sería la clave de todo. «Quédeselo usted, a mí no me gusta». Y Lucía se lo quedó. Lo colgó en su casa de Somosaguas y allí estuvo, cogiendo polvo y siendo testigo de la vida familiar durante décadas. Nadie le dio importancia hasta que llegó el dinero. En el año 2008, Lucía Bosé, buscando cerrar ciclos y deshacerse de cargas materiales, decidió subastar su colección de Picassos en Christie's en Londres. La subasta se llamó Marcando la Historia. Y vaya si la marcó. La chombera se vendió. El precio, 198.607 euros, casi 200.000 euros por un dibujo que la Tata había despreciado. Y entonces aparecieron los buitres, las sobrinas de la Tata, mujeres que nunca habían reclamado ese dibujo mientras su tía vivía. Mujeres que no habían dicho una palabra en 40 años, de repente vieron la cifra y olieron la sangre. Interpusieron una demanda por apropiación indebida, acusaron a Lucía Bosé de ladrona. Dijeron que ese dinero era suyo. El juicio se celebró en 2019 y fue un espectáculo dantesco. Quiero que visualices la escena porque es indignante. En la Audiencia Provincial de Madrid, sentada en el banquillo de los acusados como si fuera una criminal, estaba Lucía Bosé. Tenía 88 años, 88. Con su inconfundible pelo azul eléctrico y esa dignidad que ni los años ni las penas pudieron quitarle. La Fiscalía, en un acto de crueldad burocrática, pedía 2 años de prisión para ella. 2 años de cárcel para una anciana leyenda de la cultura europea por un dibujo que había estado en su pared toda la vida. Lucía se defendió con uñas y dientes. Miró al juez y dijo la verdad. No es un cuadro, es un dibujo y era mío. Explicó que la Tata se lo había regalado, que nunca lo quiso, pero la tensión era insoportable. Imagina el estrés, la angustia de ver tu nombre manchado al final de tu vida por la codicia ajena. El momento culminante, el que parecía sacado de una película de Hollywood, fue cuando apareció su hijo. Miguel Bosé testificó por videoconferencia desde México. Las sobrinas de la Tata esperaban que quizás él dudara, pero Miguel fue un muro de hormigón. Corroboró cada palabra de su madre. Dijo alto y claro que a la Tata no le interesaba Picasso, que le parecía horrible y que jamás consideró ese dibujo como suyo. La Tata no quería ese dibujo, le parecía feo, afirmó contundente. Finalmente se hizo justicia. El tribunal absolvió a Lucía Bosé. La sentencia fue clara. La posesión pacífica, pública e ininterrumpida de la obra durante décadas demostraba que era suya. Pero el daño ya estaba hecho. El mal trago de pasar por los juzgados, de ser cuestionada, de ver cómo el dinero puede corromper la memoria de las personas queridas como la Tata, eso dejó una cicatriz. Pero ¿por qué vendió Lucía esos cuadros? Muchos pensaron que estaba arruinada. Se equivocaban. Lucía no vendió por necesidad, vendió por libertad. El arte debe fluir, decía. En total, recaudó más de 530.000 euros. ¿Y sabes para qué quería el dinero? No para yates ni para joyas. Lo quería para su último gran sueño, el Museo de Los Ángeles. Lucía había cambiado los toros por Los Ángeles. Compró una antigua fábrica de harinas en un pueblo de Segovia, Turégano, y montó allí su propio universo. Transformó los demonios, los minotauros y la testosterona de Picasso en seres de luz etéreos. Fue su forma de decir al mundo: yo no soy solo la musa de Picasso ni la viuda de Dominguín. Yo soy Lucía, y este es mi arte. Cerró el círculo de su vida creando su propio legado, independiente de los hombres que le habían marcado. Hay algo fascinante si analizas las obras que Picasso hizo para los Bosé. Si miras los cuadros de sus amantes, de Dora Maar o de Jacqueline Roque, ves dolor, ves rostros rotos, ves una violencia visual que refleja la tormenta de sus relaciones. Pero mira los dibujos de la familia Bosé. Mira el retrato de la niña Lucía vestida de española o los platos de cerámica con caras sonrientes.
Son tiernos, son dulces, son lineales. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber. Para Picasso, Lucía y sus hijos no eran carne de cañón para su arte destructivo, eran un oasis, eran su paz. Lucía Bosé no fue una musa trágica para él, fue una compañera luminosa, fue la única mujer que no salió quemada por el fuego del genio, sino iluminada. Pero la vida, que es tan bella y tan cruel, tenía reservado un último capítulo de soledad absoluta. Llegó marzo del año 2020. El mundo se paró. Un virus invisible nos encerró a todos en casa. El miedo recorría las calles. Y en medio de ese caos, Lucía Bosé enfermó. Tenía 89 años. Su cuerpo, cansado de tanta batalla, no pudo resistir una neumonía complicada por el virus. El 23 de marzo de 2020, en el Hospital General de Segovia, se apagó la luz azul. Y lo más desgarrador no fue la muerte, fue cómo ocurrió. Murió sola. Debido a las estrictas restricciones de la pandemia, sus hijos no pudieron estar allí para sostenerle la mano. No hubo despedidas, no hubo un último beso, no hubo un funeral multitudinario como merecía una leyenda de su calibre. Se fue en el silencio frío y aséptico de una habitación de hospital, aislada del mundo que tanto la había adorado. El dolor de esa soledad resonó en todos los rincones del planeta. Pero su hijo Miguel, desde la distancia impotente de México, escribió el epitafio más hermoso que se podía escribir. Publicó en sus redes una frase que nos hizo llorar a todos. Ya estáis todos juntos. Piénsalo. Ya estáis todos juntos. En esas 4 palabras hay una filosofía entera. Miguel imaginaba un reencuentro metafísico. Imaginaba que allí arriba, en algún lugar donde el tiempo no existe, se volvían a juntar los 3 protagonistas de esta historia. Allí estaba Luis Miguel Dominguín, con su traje de luces, pero ya sin la necesidad de engañar ni de conquistar a nadie. Allí estaba Pablo Picasso, con su camiseta de rayas y su mirada de fuego, pero ya sin la angustia de la creación. Y allí llegaba ella, Lucía, con su pelo azul y su sonrisa irónica, perdonándolo todo, liberados de los celos, liberados de los juicios, liberados de las infidelidades. Solo 3 almas que se quisieron, a su manera torcida y genial, volviendo a brindar por la vida eterna. La historia de Lucía Bosé y Pablo Picasso no fue un romance de cama, fue algo mucho más profundo. Fue una lealtad que sobrevivió a los divorcios, a las demandas y a la muerte. Ella fue la guardiana de una memoria donde el arte y la vida eran la misma cosa. Y hoy, gracias a este relato, tú también eres guardián de esa verdad. Gracias, de verdad. Gracias por haber llegado hasta el final de este viaje emocional. Sé que ha sido una historia larga, densa y llena de giros, pero merecía ser contada con cada detalle. Si has sentido el nudo en la garganta con la soledad de su muerte, si te ha indignado el juicio o si te ha fascinado la magia de Picasso, te pido una cosa. Suscríbete ahora mismo al canal Olor a Farándula. No dejes que te lo cuenten otros. Aquí profundizamos donde nadie más se atreve. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita y mira ahora mismo en tu pantalla, porque te están apareciendo más videos de este canal que te van a atrapar y no vas a poder dejar de ver. La historia continúa y quiero que tú